todos y bienvenidos a otro episodio de La Vieja Guardia. Y ya casi uno de los cerrando la temporada actual, que debe ser la sexta o así. Y será uno de nuestros últimos episodios y tenemos el gran placer de tener aquí a uno de los baluartes de este podcast, que es Fran Sao. Bienvenido, Fran. Buenas. Bueno. Y tenemos a nuestro invitado de hoy. Qué grande tener invitados, qué bueno tener gente de los nuestros. Tenemos aquí a Pablo Castro. Que está con el que vamos a hablar hoy. Bienvenido a La Vieja Guardia, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Pues ya sabes, nosotros encantados de tener gente que sepa más que nosotros. Suele ser lo habitual, por otra parte. Sí, vamos, aquí si miramos los episodios y encontramos alguno era porque, no sé, estamos mal ese día. Que no supiese más. Bueno, estamos en noviembre, estamos todos así medio acatarrados, está la cosa muy mal, fatal de lo nuestro, pero hasta ahora vamos tirando, vamos aguantando. Y vamos a leer un poco por encima las noticias, porque hubo unas cuantas noticias que fueron gordas. Bueno, primero vamos vamos a hablar de que Shadows of the Afterlife está disponible para wishlist de Steam. Y ya tuvimos a Rubén el mes pasado, o hace unas semanas, y podéis ponerlo en wishlist de Steam, que si queréis apoyar el juego de Aruma Studios, que es la aventura gráfica de la que hablamos la semana pasada. La verdad es que estamos todos deseando jugar a eso y recomendamos que le deis a la wishlist de Steam para que poder apoyarlo, que eso siempre cuenta, como nos habló Rubén, y que escuchéis, si aún no habéis escuchado, el podcast de hace 15 días. Tenemos aquí, una noticia que fue comentada, si lo comentamos la última vez, sí, creo que sí, lo de Unity, que eso ya lo comentó Sergio la última vez, así que podemos pasar directamente a la vulnerabilidad HTTP2 TVE 2023 44487. Que tenemos aquí a Frank, que nos puede comentar un poco de esta, parece ser que gran vulnerabilidad. Pues ahora mismo me tal por Te pillo fuera de juego, ya. La mandé a la comunidad y ya no me acuerdo qué iba. Pues vamos a leer un poco. Era un problema de la propia arquitectura HTTP2 que afectaba a prácticamente cualquier software que implementara HTTP2, aunque los de HAProxy salieron corriendo a decir que ellos no estaban afectados y el resto, pues bueno, Nginx y otros servidores web y tal, pues sí que ya sacaron parches y lo que fuera. Es decir, la gente ya se quiere mudar al 3, pero el 2 está atacado de una vulnerabilidad. Muy bien. Qué bonito Ahora todo. hay gente que sigue en el 1, así que... Sí, en el 1. No hablemos del 1.1, que ese fue el que nos marcó una generación. El 1.1, ¿qué es eso? A ver si cuándo sale el 2.1 o algo así. Geocities, a tope. Geocities, ahora hay Neocities. Pero antes era Geocities, sí. Geocities y el Apache ahí, el Perl CKI Bin en barra HTTP 1.1. Bueno, sí, cosas de nuestros tiempos. Una cosa, HTTP2, si trabajáis con... Yo normalmente no hablo de mi vida privada, pero si trabajáis con con GPRC, por favor, documentad vuestras APIs. Porque aquí Manel, que os habla, hoy se ha perdido un día entero buscando una propiedad, por culpa de una propiedad de una API que no estaba documentada. Y eso se sufre en silencio, la verdad. Y al final acaba uno minándose. Y al final, a última hora, en el último minuto, hostias. Y esta propiedad que no está aquí, que no aparece en ningún sitio. Y es la que y es la que nos está fastidiando todo. Así que documentad vuestras APIs. Hacerle un favor a vuestras madres, vuestros padres, vuestras novias y documentarlo todo. Continuando, que si no se nos va el día y la noche. Tenemos aquí una biblioteca QX82, de esto ya hablamos la última vez. Una biblioteca para juegos con look retro, que la verdad es que estoy deseando probarla, las cosas como son.
X82 parece que hay bastante gente que le tiene gracia hacer juegos retro. Hay aquí un enlace que nos manda Manolo, que es no bloquees el event loop. Y uno de los está además sí, está mencionado en una charla de un miembro de nuestra comunidad, que es Ulises, y es un artículo acerca de no bloquear el event loop en Node.js, lo cual es un poco, sí. La verdad es que ya va siendo hora de que no bloquear el event loop en Node, las cosas como son. Cuando Eso suena como lo de no pongas el Linux en permisivo. Uh-huh. Efectivamente. La verdad es que, bueno, pruébelo, no lo prueben en su casa o pruébelo con cuidado. Tenemos unas noticias sobre el arranque de la Raspberry Pi y yo veo que ya casi son noticias ya antiguas desde un MMM. Y tenemos el Linux se despide de la IA64. Esta sí que es nueva. Sí. Tenemos, esta sí que puedes hablarnos un poco. ¿Qué opinas de esto? Porque esto, de vez en cuando vemos alguna cosa de este estilo. Sí, básicamente el kernel Linux ha crecido muchísimo, sigue creciendo y tal. Y de vez en cuando pues toca hacer poda. Y la poda esta vez viene por la arquitectura Itanium, que bueno, para quien no la conozca, forma parte de Integrity, de los servidores de HP. Normalmente Integrity, con lo que para lo que suele usarse, que es pues un poco como mainframe, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan, esa clase de servidores y de clusters de alta criticidad, pues normalmente los notificaban con HPUX, pero se ve que, y ya desde hace muchos años yo recuerdo ver que Linux está aportado a Itanium y no sé qué utilidad tendría hasta ahora. Por lo que contaban en el parche para retirar la arquitectura, decían que sobre todo lo que hay ahora mismo es gente, pues, aficionados que tienen máquinas y andan jugando con ellas, con lo cual, pues bueno, ya tenía menos sentido mantener y seguir complicando la vida en el kernel con una arquitectura así tan diferente y que ya no se usa mucho. No voy a decir que no se usa nada porque mis amigos de HP me corren a gorrazos, pero bueno, es una arquitectura que ya no está tan en boga, tuvo su momento y aún sigue siendo el core de empresas, de grandes empresas, pero bueno. Pues sí. Una arquitectura menos para Linux, pero bueno, seguramente a los BSDs o alguna otra rama lo seguirá soportando para los... Pero al lo fin. que iba a decir yo, siempre nos quedará NetBSD para estas cosas. Sí, es así, es lo que nos queda. Pues tenemos dos noticias que no están, que no fueron comentadas así también en nuestra comunidad, pero no, bueno, últimamente. Una es el outage de Cloudflare y de Cloudflare, que es Cloudflare, sí, es la empresa. Cloudflare, sí. La empresa en la que se basa una gran parte de la infraestructura de Internet hoy en día. Seguramente si cuando entres en un sitio web o cuando estés usando una app de móvil, seguramente estés usando muchos aspectos o algún CDN de esa empresa o algún servicio de esa empresa. Y ese outage ha sido un outage parcial, porque por ejemplo a mí había servicios que han funcionado. Claro, tú sabes Sí, más, creo que tienes los detalles afectó de sobre Fran. todo al control plane. A ver, no fue un outage total porque si no, vamos, no saldrían los telediarios y no ha sido para tanto. Pero bueno, ha sido 36 horas donde ha estado caído esto y bueno, ha sido gorda. Ya han publicado el post-mortem. Los de Cloudflare son gente civilizada
y cuando pasan estas cosas pues publican el informe preceptivo de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo se puede mejorar para la próxima vez. Y bueno, ahí hay un cruce de cosas entre origen como tal, que fue un tema de energía en un data center, y luego algunos temas de arquitectura que han prometido mejorar, pues que funcionalidades que estaban sin una alta disponibilidad real, pero estaban en producción ya. Entonces, pues bueno, es toda cosas de coger y meter rápido nuevas funcionalidades para que la gente las use y diga que guay es Cloudflare y tal, pero sin una arquitectura adecuada para estas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que ha contado un poquito. No sé si quieres comentar algo, Pablo, porque tú Sí, también... yo básicamente que me parece flipante, ¿no? Porque tenemos, o sea, medio internet de la mano de 4 grandes players, ¿no? Hay 4 grandes players que se caen a tomar por culo medio internet. O sea que, por un lado, es la leche, porque tiene una escala y les pueden ofrecer una serie de cosas gracias a ser así de grandes, ¿no? Pero por otro lado, la dependencia es bastante grande. Aún así me sorprende que no haya más cosas de estas, ¿no? Me flipa lo bien que se hacen las cosas, porque de verdad que tener tantas cosas en tan pocas manos, a mí me da mucho pánico. Sí, pues pasa cosa en Cloudflare y se cae medio internet. Se pasa de verdad en el servicio principal. Si pasa en Fastly, 3/4 de lo mismo. Si pasa en AWS, ya no vamos a decir nada. Sí, el día que se cayó la autenticación de Google, ¿no? Y durante no sé cuántas horas tuvimos un Cristo con medio internet que no podía acceder a nada de Google, no había reuniones, no había nada. Y ellos mismos, que creo que no podían ni entrar al datacenter porque se quedaba bloqueada los accesos por eso. Que bueno, de todo se aprende, pero sí es cierto, hay esto de descentralizar las cosas, pues hay que intentar mejorarlo un poquito, que ya tenemos una internet madura. Sí. Hay 2 tipos de centralización, una interna y, bueno, así, a grosso modo, una interna y otra externa. Y no sé, pero bueno, podemos hablar de eso un poco más tarde. Y me parece, sí, que por lo menos hay un esfuerzo por parte de los grandes jugadores porque les interesa descentralizar internamente. Pero aún así, a veces las dependencias, eso nos tienen comentado aquí algún invitado, las dependencias entre los servicios y todo eso, cosas que no controla nadie. Pero bueno, vamos a seguir a seguir con esto. La última noticia que quería comentar es lo que está de moda, lo que habla todo el mundo, lo que no podemos parar de hablar de eso sobre todo en esta temporada, desde este año, llevamos todo el año hablando de eso, que es la nueva versión de ChatGPT. Y en la conferencia ahí, super guay, de San Alman, permitiendo hacer que la gente se haga sus propias IAs, añadirle conocimiento a esas IAs. ¿Queréis comentar algo al respecto? ¿Qué os parece por dónde va el tema? No sé si Pablo, que... Yo es que en general me da bastante pereza la IA, o sea, no sé, han conseguido que me pase lo mismo que me pasaba con las blockchains y con todas esas cosas. Entonces, soy mega consciente de la utilidad que tiene y para lo que se va a utilizar y la cantidad de usos súper útiles, pero es que me da tanta pereza que es que prácticamente ignoro las noticias relacionadas con IA. Además que todo tiene IA, ¿no? Porque te ves las keynotes de todas las grandes tecnológicas, da igual que tengan algo que ver con inteligencia artificial, media keynote es sobre inteligencia artificial. Da igual que hagas, pues no sé, cualquier tontería. Pues ya es como que súper exagerado la obsesión por meter inteligencia artificial en todos los sitios, ¿no? Es como ir a un congreso y que no se hable de Kubernetes. Si no se habla de Kubernetes en tiempos, ahora ya no tanto, si no se habla ahora de inteligencia artificial, si no se hablaba hace 2 o 3 años de blockchain y eso, era como, está fatal esto en clase. Son los hypes, ¿no? Lo que acabas de decir de Kubernetes, claro. Recuerdo la anterior Atlántica Conf, había como 20 charlas de propuestas de Kubernetes. En esta no hubo nada de Kubernetes, pero hubo también 20 de inteligencia artificial o cosas relacionadas con ChatGPT o algo así. Es brutal. Cuando montas una conferencia ves los hypes exageradamente. Vale. Sí.
Pues sí, la verdad es que es interesante. El tema es que, claro, hay hypes que quedan y otros que, por ejemplo, React en su día fue un hype muy grande y por desgracia algunos también lo sufrimos, aún ahora. O sea, hay hypes que llegaron para quedarse, como decían ciertas cantantes. Bueno, creo que ya Yo, yo, podemos seguir, ¿no? yo- ¿Queréis yo comentar algo, Fran? tengo un par de noticias rápidas Sí, que las dejé en sí, el sí, guión, pero se ve que no las viste. sí, sí. No, es que no, hoy, Una, hoy no. una es 80 millones para un milagro, que es intentar arreglar la web de Renfe. Yo me enteré el otro día por la cuenta de David Bonilla de Twitter, que bueno, comentaba y se montó un poco de jaleo, porque decía, bueno, en realidad no son 80 millones solo para arreglar la web de Renfe, es para arreglar todo el sistema de ventas de billetes y gestión y tal. Que bueno, pues no deja de ser una barbaridad de pasta y eso. Como siempre ha salido un concurso por ahí, se lo han dado a la cárnica de turno a una empresa para que haga el desarrollo, los desarrollos que sean necesarios y bueno, veremos a ver en qué acaba esto. A mí Y me la otra gustaría noticia, saber de esa en concreto, qué van a hacer en concreto, ¿no? Porque tanta pasta, a mí me cheira, volvemos a hacerlo de cero, ¿no? Y sería una buena idea incluso, creo, a lo porque mejor tanta ñapa sobre ñapa, yo creo una buena idea. yo Sí, creo que sería cojonudo. sí, 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 Yo sí. creo que Pero bueno, sería un buen ejemplo. Mm, creo que afectaba incluso a los sistemas de venta in situ en las sí. estaciones y tal, con lo cual, bueno. Yo creo que sería un buen ejemplo para descentralizar, aunque fuese internamente, ¿no? O sea, que el billete que te compras de Coruña a Ferrol no sea el mismo que o de, no sé, siendo excesivamente localista, el que te llevas de Barcelona a Madrid. Pues por lo menos, sí, la verdad es que es un tema, el tema de la web de Renfe, que da risa hasta que tienes que comprarla, hasta que por algún motivo tienes que usar ese servicio. Y la verdad es que es una pena, porque hoy en día, porque con los transportes que hay, es una pena que no se pueda, que la Vuelta a Renfe esté en esa situación. O sea que también es muy curioso porque la gente sí es como un outage permanente. O sea, no es que tenga un outage en la Vuelta a Renfe, es que es un outage permanente. Y Y es una pena porque yo creo que van un pelín tarde, pero si hubieran sido un poco más rápidos, aprovechando la liberalización del sistema ferroviario, yo creo que podían haber montado su propio sistema centralizado de ticketing para vender los trenes, incluso que no son suyos, ¿no? Si se lo claro. hubieran currado con un poco de margen. Porque tenían una oportunidad, o sea, era el puto centro de venta de tickets de tren en España son ellos, entonces. Claro. Pero bueno, eh, es lo que Pero hay. pues, Veremos en qué Eh, acaba. Sí, veremos en qué acaba. Y la, Si es que acaba. Pues que hay cosas que siguen. O sea, hay conflictos en este mundo, no voy a dar nombres que son eternos, parecen eternos y que durarán, por desgracia, algunos durarán mucho más de lo que la gente puede soportar. En fin. veremos. ¿Algo más que comentar, Fran? Sí, la última, y ya pues, además nos permite enganchar un poco con Pablo, Ujú. que es lastchanceforaidas.org, que es una web que han montado los de Mozilla para visibilizar una ley que se nos avecina, una ley europea que se nos avecina, por la cual la Unión Europea quiere hacer cosas como que las claves privadas de los certificados de la web pues estén en manos de los gobiernos y claro, y pueden hacer las cosas que se pueden hacer con una clave privada. Eh, Pablo, ¿estás sintiendo? ¿Nos puedes comentar tú sí, algo? o sea, no sé exactamente, no sé mucho del tema porque sí que está un poco desconectado, pero sí que sé, bueno, que una de las cosas que buscaban atacar era un poco ese cifrado de comunicaciones, ¿no? Porque básicamente se escudaban en pedofilia y en otro tipo de cosas, ¿no? Para decidir, pues, proponer quitar el cifrado de las comunicaciones en tu WhatsApp, cualquier otro cifrado, ¿no? Y daba un poco de mal rollo, ¿no? Que hubiera gente que en teoría se dedica a cuidar de nosotros proponiendo pues justo eso, ¿no? Parece ser que esta semana han recibido el primer palo en contra y no sé exactamente si ha sido la comisión o ha sido el Parlamento,
me suena que la comisión lo ha rechazado, bueno, ha mantenido la propuesta, pero ha quitado todas las cosas relacionadas con cifrado, y bueno, pues realmente ahora parece algo como bastante más normal, ¿no? Lo que debería ser la ley. Entonces, gracias a Dios, parece que lo han encaminado en el buen camino. No, A ver si es es un verdad, tema, a ver si es es un verdad, tema porque complicado, ¿no? de vez en Sí. cuando salen con también es la cosa recurrente, la web de Renfe y las patentes de software en Europa. Y esto a lo mejor pues vuelve también con la intentona otra vez a ver si picamos, así Sí. cuando estemos despistados. Sí, hay que estar atentos porque en cualquiera... Bueno, yo conozco empresas, a lo mejor, no sé, podemos empezar a hablar un poco de eso, enganchando un poco con este tema, sin salirnos, antes de hacerte la pregunta que tenemos previsto para ti, que es, hay empresas que directamente tienen gente especializada en hacer patentes de software. Es decir, hay gente que tiene eso. No sé cómo ves tú el tema, pero hay gente que incluso que se hacen fiestas. Yo conozco alguna empresa que la gente le hacen fiestas por hacer una patente, se hacen fiestas cada vez que alguien llega, o incluso llega a un límite de hacer, el que lleva a su patente número 100 y se monta se hace una fiesta enorme. Porque después, claro, esa patente es un valor para la empresa de cara a capitalizarla, venderla más tarde o lo que sea. Sí, yo entiendo la teoría, pero la verdad es que como defensor de software libre es que me cuesta un montón compartir todas esas cosas, ¿no? Pero es el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? De hecho, por ejemplo, vivimos en Europa, que en principio es como la zona del mundo que en general tiene más cuidado por los derechos humanos y por todas estas cosas, ¿no? Y aún así aquí ves como pues las patentes es algo que se premia, se fomenta, ¿no? Ves, yo qué sé, subvenciones europeas y es súper positivo que apliques a patentes o que tengas cosas así. Entonces, claro, pues bueno, es lo que hay, ¿no? hay que convivir con ello. Pues sí. Bueno, y ahora es cuando nuestro público se está preguntando, ¿cuándo se lo preguntas a Pablo? Pues sí, pues lo toca ahora. Así que dinos, Pablo, y sorpréndenos, ¿cuál fue tu primer ordenador? Pues yo mi primer ordenador fue un Pentium 2, no recuerdo más de él, solo recuerdo que era un Pentium 2. Fue un ordenador que le regalaron a mi padre cuando mi padre es funcionario, entonces jubilaba los ordenadores y los repartieron entre todos los trabajadores si alguien lo quería, y entonces fue mi primer ordenador en casa. Yo no sé, sería el 2001, 2002 o algo así, Ajá, por ahí andaría. ya. Sí, sí, Pero sí, sí, me cuadran las fechas. Pero bueno, 22, bueno, no era tan mayor, no era tan viejo, ¿eh? Ya estaba bien para aquellas épocas, principios de los 2000. sí, Eso sí, sí. también delata un poco que nuestro invitado de hoy está en la vieja guardia, pero más por lo que ha hecho en la vida que De por la edad milagro, que casi. tiene. Bueno, los 30 y largos ya los tengo, así que 30 y algo. 30 y algo, bueno, ya te di cuenta aquí lo que hay, vamos. Es que 30 ya, ¿quién los pillara? Pues, Bajando la media de edad en 5 o 10 años. sí, sí, sí. Ya os De ese advierto que tipo. va a venir, vamos a llamar a gente joven. Alguna gente tengo en la lista, pero no va a ser este año. No sé si va a ser este año o por ahí, pero vamos a ver a quién. Vamos a traer alguna gente joven un poco para ver qué nos pueden contar, porque también de la gente joven se aprende. Iba a decir para echarles la bronca, pero no. Eso es cuando estamos en el trabajo. Y tenemos a los juniors. Eh, entonces, porque claro, la gente, te hemos hecho unas preguntas, aquí Fran ya te conoce, otra gente que nos está escuchando te conoce, pero no todo el mundo que nos está escuchando te conoce. Y así que después, bueno, empezaste cuando tenías ese ordenador, incluso antes, no sé, empezaste a interesarte por la informática y más o menos, ¿no? Pues ¿O mira, yo no? sí te digo la verdad, yo acabé no de rebote estudiando informática, pero casi, ¿eh? Porque yo, pues, vamos, a mí me gustaba el deporte, yo hasta incluso me planteé estudiar educación física, luego incluso planteé acabar en ADE, o sea, los ordenadores sí me gustaba, pero a nivel usuario, ¿no? No a nivel cacharrear, no soy el típico informático que de verdad le gustaba programar desde pequeño y tal. No, realmente, a mí incluso hasta tercero de carrera, incluso te diría que no me gustaba, no es que no me gustara, pero estaba como, bueno, sin más, ¿no? Y ahí fue cuando de verdad me empezó a gustar, ¿no? Cuando estaba
yo creo que tercero de carrera, así. También coincidió un poco cuando me liaron para Gpool, para meterme en estas cosas, para, pues eso, curiosear sobre otras cosas, no solo lo que te enseñan de forma arreglada. Yo creo que ahí fue cuando empezó de verdad a gustarme esto y a interesarme por eso, sí. Pero no, de pequeño no tenía mucha... No era muy de ordenadores tampoco. Bueno, a lo mejor fue algo que te ayudó en tu desarrollo. Pues, y después, sí, entonces llega un momento que sí que te empiezas a interesar por ese... ¿Hubo algo que te hizo cambiar de idea? O sea, viste la luz, descubriste algo que te llamó la atención para cambiarte, para empezar a interesarte por la informática. Pues la verdad, fue una... A ver, sí que me gustaba la tecnología, me gustaban los ordenadores, me gustaba todo eso, ¿no? Pero en Ajá. general también me gustaba la física. ¿No? Yo soy de estos raritos que en primero probé física y electrónica y suspendí el resto. Sí. No me disgustaba esas cosas. Entonces, un poco hilado con que mis amigos se venían a estudiar a Coruña, había otro que estudiaba en informática, pues un poco una cosa llevó a la otra casi. Así que, y aquí acabé. Era eso o Vigo estudiando Teleco, y como en Vigo no iba nadie, pues acabé en Coruña. O sea que... Bueno, estamos en temas localistas y acabamos de perder 40 oyentes de Vigo, pero bueno, esperamos recuperarlos a la celta. De la informática a ahora, entrando ya más en lo que nos interesa, a software libre. O sea, ¿cómo entraste en la secta? Pues entré en la secta, yo creo que como todos, ¿no? Porque siempre hay alguien que te engaña y te dice, vente, que estamos montando algo que mola y no sé qué, seguro que te echas unas risas. Y claro, pues yo creo que fue la Academy, yo creo que fue por 2015 o algo así. Yo sé que en la UADE, que en 2012 ya me había liado para algo, y pues el Academy yo creo que fue cuando ya me acabaron de engañar. La verdad es que para nosotros, nosotros y nuestro podcast, eso es como decir ayer. Estás hablando de los 2010. Pero eso eso fue antes de ayer. Eso O fue antes de sea, ayer. Sí. Fran, ¿a quién me traes? De verdad. Es que así no se puede hacer un programa. Como track record, sí. Sí. Bueno, que una vez ahí los proyectos de Gpool y lo que aprendiste ahí y todo eso, vas a hacer hiciste algo que llamase, que realmente te resultase interesante, o es algo de lo que estás realmente orgulloso de esa parte, o simplemente no, aún estás asimilándolo. Yo sí que, ahora que doy charlas a veces a chavales de la facultad, ¿no? Porque claro, ya me toca a mí ser el que sale fuera y cuenta sus batallitas. Y me gusta un montón contarles porque, o sea, es que de verdad que todas estas cosas en las que te metes, ¿no? Pues eventos, conferencias, asociaciones, todo ese valor que tiene participar en todas esas cosas es tremendo. O sea, te hace súper diferencial a nivel currículum, y la verdad es que la cantidad de skills que ganas tú personalmente son enormes, ¿no? Y además es súper divertido y conoces un montón de gente. O sea que a mí me encantaba. Yo me acuerdo, empezábamos un poco en Gpool pues con la idea de, es que hay un montón de cosas que queremos aprender pero que no las dan en clase. En plan, ¿y qué hacemos? Bueno, pues ¿qué empresas hay aquí en Coruña a las que podamos ya para que vengan a dar una charla sobre React, que hablabas antes, ¿no? Que a mí me toca sufrirlo todos los días, pues soy programador frontend en React. Y pues aquella pues fueron las primeras charlas que montamos en la facultad, ¿no? Y de ahí pues aprender un montón de cosas al final. Y conocer gente que al final también pues es muy interesante. Y puedo decir que tengo, pues por ejemplo, a Frank, ¿no? Que lo conocí en Gpool, y como Frank hay un montón de gente súper guay. Los labs creo que fue cosa de vuestra generación, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, fue el primer año que empezamos. Una de las cosas que teníamos en Gpool tradicionalmente, o sea, Gpool se organizaban conferencias y había mucho. En las conferencias se juntaban gente de charlas sobre temas de sistemas, y mucho al principio, sobre todo. Luego, con el tiempo, se fueron haciendo eventos más de desarrollo, sobre todo, pues eso, como mencionabas antes, la Academy, que era que es la reunión de desarrolladores de KDE. Pero como tal, hacer una actividad así de desarrollo,
pues no era tan habitual. O sea, había gente que salía aprendiendo cosas de desarrollo, pero no era algo así como se hubiera puesto mucho el foco. Y la generación de Pablo, de Santi, fue gente que impulsó mucho a través de los Gepul Labs, a través de los hackatones también que organizasteis, de hackatiño de datos y esto. Sí, es que al Andáis final ahí hacíamos lo que, yo creo que como todo Gepul, ¿no? Hacíamos lo que nos gustaba, ¿no? Y las anteriores generaciones nos gustaba mucho más la parte de sistemas, las nuevas generaciones pues sí que había alguna persona que le gustaba sistemas, Santi pues es muy fan, pero el resto pues teníamos otras inquietudes, entonces al final hicimos un mix ahí enorme de tecnología libre y software, hardware, incluso vino gente a hablar de cultura libre, o sea que intentamos mezclar todo, ¿no? Nos gustaba mucho el mix. Y lo y que ya, dices, ¿no? De los hackatones y tal, que también fue otra cosa que empezamos a hacer y que también fue muy divertido. y ya Pues, hablando ya, entre comillas, te haces mayor, entre comillas. Sales de la facultad, sales al mundo y está, esto, rompes el cascarón, se rompes el suele decir. cascarón. Bueno, lo de Drácula, eso no sé si fue antes o después de que acabaras la carrera. Yo creo que debió ser después, pero no te sé decir fecha exacta. Sí, yo creo que fue un poco después. Háblanos un poco de Drácula. Pues Drácula, básicamente porque, bueno, pues hilado con el software libre, el hardware libre y todos los valores relacionados, ¿no? Al final, otra cosa que nos preocupaba a mí, a Santi y a Sofi, que es también amiga nuestra, ¿no? Santi también fue parte de la directiva de Gepul. Empezamos un poco a preocuparnos por el tema de privacidad, de cómo las grandes empresas no gestionan nuestros datos, toda esa soberanía tecnológica, ¿no? Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y al final acabamos montando algo que, bueno, realmente no fue una asociación como tal, está por ahí firmado, no sé, no digamos entre los estatutos, pero acabamos haciendo un montón de cosas relacionadas con eso, ¿no? Con temas de privacidad sobre todo, ¿no? Ajá. Y ahí, pues de ahí surgieron pues varios como subproyectos o cosas así y al final pues mentes inquietas nos dejamos liar para cosas, entonces acabas haciendo mil saraos. Hay un plugin estupendo para ver qué cosas qué información se va transfiriendo entre distintas webs a través de las cookies y cosas por el estilo. Realmente ese fue el nacimiento de Drácula, ¿no? Pues Santi y Sofi se presentaron con más gente a Media Lab Prado, antes que estaba Media Lab Prado en Madrid, allí pues en el Paseo del Prado, y se presentaron una convocatoria que era visualizar, ¿no? Ellos hacían como convocatorias, tú te presentabas proyectos y ellos pues te ibas allí una semana a trabajar en ellos. Y era visualizar, y no tenía nada que ver con tecnología el rollo, ¿no? Era migraciones. Entonces ellos propusieron visualizar migraciones de datos, ¿no? Hackearon un poco la convocatoria y les cogió la convocatoria y entonces hicieron eso, ¿no? Un plugin para ver a dónde iban los datos de tu navegador, un poco como Livebing, se apoyaban en Livebing, no sé si os suena Livebing, que era muy mítico de Firefox, plugin típico para ver las cookies y a dónde iban esos datos. Y ahí fue un poco el germen, ¿no? Y a partir de ahí pues decidimos hacer cosas, aprovechar el nombre de Drácula y hacer cosas relacionadas con privacidad. Bueno, ahora me toca preguntar a mí un poco a dónde viene ese interés por la específico por de la privacidad, porque es algo que habitualmente no se tiene mucho en cuenta, por lo menos eso sí. Yo creo que mi generación, o sea, a pesar de tener nuestra generación, estoy hablando aquí, está claro, estaba Stallman, que sí que estaba súper, pobre hombre, estaba súper preocupado por la privacidad hasta niveles máximos, pero no era algo que realmente fuese una prioridad. En cambio, para vosotros, pues veo que es más importante la privacidad ahora mismo, especialmente en una época realmente en la que no hay. En parte por lo que hablábamos antes, por lo que hablabas, porque Internet está en base a 4 grandes empresas que son las que llevan el tronco de Internet o controlan el tráfico de Internet. Eh, bueno, ¿nos puedes contar un poco a qué viene ese interés por la privacidad en particular? Pues yo la verdad es que no sé exactamente cómo empezó, pero o sea, yo creo que también pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas en el mundo que a lo mejor en generaciones anteriores, o sea, al final estamos en la generación en la que ha sido el cambio, ¿no? El cambio de modelos de negocio, de grandes empresas tecnológicas que pasaron de vender servicios en su momento, ¿no? A
monetizar otras cosas, monetizar pues publicidad al final para relacionar con los datos, ¿no? Entonces, publicidad segmentada, cuanto más segmentada, más datos necesitas para poder segmentar mejor. Al final empiezas a ver esos cambios de modelos de negocio, ¿no? Y luego ves cosas como por lo que pasó con Cambridge Analytica y todas esas, bueno, esos escándalos, ¿no? En paralelo también pasó lo de Snowden, en paralelo pasaron cosas relacionadas con manipulaciones de elecciones, ¿no? Entonces, claro, Sí. O sea, un poco de juntas todo todo. eso y te asustas. Yo creo que fue un poco por lo que nos asustamos todos, ¿no? Y porque empezamos a preocuparnos. Sí. Y también es un poco lo que hablamos antes. Sí que quería preguntarte. Y una pregunta, o sea, una duda que tengo yo también, que tendrá muchos oyentes. Lo que hablamos antes de, vale, los gobiernos quieren reducir la privacidad, intervenir en esa privacidad, y la excusa es muy cierta, y es cierto, de que hay un contenido y hay una serie, o sea, esa privacidad también se usa para cometer crímenes. No vamos a entrar en el tema, pero está claro, obviamente, de que es un tema, o sea, ¿cómo es posible? A lo mejor no sé si puedes responderme a esto, pero a mí es una duda que yo también tengo, no solo técnica, sino moral. Sí, ¿cómo es posible mantener la privacidad de los usuarios y al mismo tiempo perseguir delitos que se pueden cometer? Y a lo mejor, no sé, tienes algunas mejores ideas de las que tengo yo alguna, porque no tengo ninguna al respecto. Sí, a ver, técnicamente pues no, tampoco soy un experto, ¿no? Pero sí que yo creo que, pues igual que tenemos privacidad para otras cosas, yo que sé, tienes privacidad en tu casa, no tienes privacidad para hacer otras cosas, no por eso, no sé, que haya robos o que haya asesinatos o cosas así, no justifica que la policía pueda tener un micrófono escuchando todo tu día en tu casa, ¿no? Pues yo creo que es un poco parecido, pues habrá que buscar otras formas de atacar ese crimen y de corregir esos problemas de otra forma, ¿no? No es necesario invadir tantísimo la privacidad para hacerlo, ¿no? Sé que hay empresas que están trabajando en ello. Yo, por ejemplo, hablando ahora que hablábamos de comunicaciones end-to-end, ¿no? Por ejemplo, Matrix, que es, no sé si os suena, el sistema de mensajería instantánea cifrado, ellos están trabajando en pues, diversas formas, ¿no? De ver cómo pueden hacer para identificar cierto contenido, pues con de ciertas formas o trabajar con otro tipo de cosas, más como con relaciones entre la gente o trabajar con cosas que no es realmente invadir tanto la privacidad, ¿no? Tienen, si no recuerdo mal, estaban construyendo no hace mucho un equipo para poder trabajar en eso sobre datos cifrados que ellos no pueden ver, o sea que no pueden acceder a la información. Entonces, bueno, yo creo que también es un poco lo de siempre, ¿no? Lo más cómodo es, vale, desciframos los datos y ya está, barra libre, ya podemos ver todo, ¿no? Y realmente no, lo que hay que hacer es una reflexión técnica y invertir dinero y ver cómo podemos hacer esto bien para que de verdad los ciudadanos puedan seguir teniendo privacidad y puedan luchar contra el crimen. Pues la verdad es que parece una respuesta abierta a una pregunta también abierta, ¿no? Pero... Que se note que estamos todos gallegos hoy aquí. Hombre. Sí. No creo que fuera de Galicia tengan una respuesta mejor. Tendrán otras respuestas más radicales, tal vez, pero no mejor. O sea, pero bueno. Pues aquí tenía un par de... me comentabas antes que estabas trabajando ahora en React, ¿o no? Sí. Sí, bueno, llevo así desde que salí de la carrera casi. Yo creo que ahora podemos coger y comentar un poco cuál es el salto de... Salgo de la facultad de informática, no recuerdo, no sé si tuviste algún trabajo intermedio o ya te vino a la cabeza decir, voy a montar una startup que voy a vender y me voy a forrar por miles de millones de euros y tal, y voy a ir tirando dinero por las esquinas y esas cosas. Yo la verdad es que nunca, todo lo que monté no era por el dinero ni por nada parecido, era más bien por curiosidad, ganas y ganas de aprender cosas y de fuchicar. Cuéntanos cómo llegaste a Arengu. A ver, yo di varias vueltas, porque yo salí de la carrera, no sé, creo que en 2015 fue mi último año de clases como tal, era plan antiguo, no soy Bolonia, soy la última generación pre-Bolonia, entonces no teníamos clases, porque las que suspendías no tenías clases, entonces bueno, todo eso, ¿no? Y me faltaba el proyecto de fin de carrera, una asignatura más, y entonces mi idea fue un poco aprovechar el proyecto de fin de carrera para montar algo, ¿no? Lié a Santi, que también estaba en GPUL, para ver si montábamos algo, entonces aprovechamos un poco el proyecto de fin de carrera para hacer... La idea era un sistema para gestionar competiciones deportivas, ¿no? Yo jugaba fútbol sala, entonces, bueno,
aquella los árbitros tenían actas en papel, eso se llevaba a la federación, tardaba una semana en subir esos datos a internet, si había internet, porque muchas federaciones no tenían nada. Entonces la idea era un poco digitalizar todo eso, ¿no? Echamos ahí, bueno, ahí fue como la primera vez que me metí en temas de emprender, ¿no? No llegamos a montar sociedad nunca, pero estuvimos como un año y pico, año y poco, entre preparar producto, hablar con clientes y que hablamos con unos cuantos usuarios, nos apuntamos a todas las cosas que tuvieran que ver con emprendimiento en Galicia, todo lo que encontramos, Galicia Open Future, que era una movida de Telefónica, Youth del Santander, estuvimos en la Escuela de Organización Industrial, estuvimos, no sé, todo. Cualquier cosa que ponía emprendimiento allí íbamos. Entonces, bueno, eso fue como la primera experiencia, ¿no? Si se puede llamar así, profesional, mi proyecto de fin de carrera con esteroides, ¿no? Con algunas cosas. Que ya era una aplicación de React, ¿no? Ya va relacionado un poco con eso. Fue cuando empecé a aprender en React, más o menos debió salir un par de años antes o algo así. Y... Bueno, es de 2015. 2015. React no creo que sea mucho más anterior a 2015, ¿eh? Sí. Si puede ser Puede 2013, no sé, ahora podría mirarlo directamente en la Wikipedia, pero no, por ahí andamos, 2013-2015. O sea, me estoy quedando temblando porque, claro, es Puede una... ser, O sí. sea, Sí, porque acabo... estaba pensando que no existía ni Redux de aquella, cuando mi No, proyecto de fin de carrera está hecho en arquitectura Flux, pero no era Redux, era otra movida, o sea que sí. en Había pañales. otras arquitecturas, otra forma de verlo. La verdad es que sí, me estoy quedando asombrado de que haya alguien que haya empezado a salir de la carrera y empiece ya con React. Qué maravilla. De verdad. Bueno, no quiero volver a ver el código ese que había, porque madre mía, miedo me da. Bueno, el código React da miedo que esté bien, pero bueno. Por experiencia. Entonces, yo tengo, la verdad es que me voy un poco a temas más técnicos y ahí entrando un poco en todo esto. React es un framework que va framework de JavaScript. ¿Y qué tal el tema de JavaScript pelado? O sea, ¿fue un salto o directamente entraste directamente en React o Sí, fue un cómo poco en fue el paralelo. proceso? Fue un poco en paralelo, sí, porque mientras estaba haciendo el proyecto, bueno, hice el proyecto de fin de carrera, estuve con React bueno, y no sé si estábamos, yo creo que hacíamos, el backend lo hacíamos con Scala o algo así, era algo tipado. Sí, era Scala, si no recuerdo mal. Y bueno, eso no funcionó mucho, ¿no? Entonces cuando nos cansamos, pues tiramos cada uno por su lado a currar a empresas, ¿no? Y yo entré a trabajar en Imatia y ahí aún estaba acabando mi proyecto de fin de carrera en React y en Imatia ya empecé a trabajar con JavaScript, a pelo, con Backbone de aquella, pero bueno, tampoco. Decían que Sí, usaban Backbone, pero no usábamos mucho Backbone. Era sí. jQuery, cosas a pelo, sí. Entonces, bueno, yo creo que fue un poco en paralelo. Yo creo que eso también ayudó a que no tuviera tanto cambio, ¿no? Porque al final ya directamente entras aprendiendo React y quizá el salto inicial ese que de cambio de forma de hacer las cosas, ¿no? Y no lo tuve, ¿no? Pensando en los prototipos y pensando en todas esas cosas. Eso fue algo que aprendí a posteriori, ¿no? Yo ya sabía programar en JavaScript después entendí todas esas cosas. No, la verdad es que hemos tenido muy pocos frontenders, por lo menos gente pura de frontender o gente con una especialización en nuestro podcast, y es una pena, porque la verdad es que el frontend siempre da muchísimo juego, y la verdad es que, sobre todo los que hacemos frontend un poco sin ser súper especialistas, la verdad es que está como un poco, siempre se ve un poco como de menos, ¿no? Se le echa un poco ahí. Lo importante es el backend y la infraestructura, y el frontend se deja ahí y después pasa lo que sucede, como dicen, que sale cada aplicación. O sea, tú, a ver, ¿te sientes discriminado por estar trabajando en el frontend? Cuéntanos. No tanto. De hecho, yo creo que fue un poco de las cosas que me motivaban del software libre, ¿no? Joder, es que el software libre es feo, joder. En plan, hay que hacer algo para que todas estas cosas sean más usables y más cómodas, ¿no? Y al final, yo creo que un poco por eso acabé también haciendo más frontend que backend. Pues sí. Y bueno, el tema, por ejemplo, aquí en el norte de Europa, tirando para arriba, pues hay gente que directamente estudia especializaciones en UX o
experiencia de usuario, UX, UI, interfaz de usuario. Y claro, yo al final, Manel ahí en sus viajes astrales, pues he coincidido con alguno y se nota mucho porque saben muy bien lo que hablan, de lo que saben muchos temas de su especialidad y no, creo que se llamaba Cognitive, no sé si Cognitive Science o algo así, porque también va enfocado con la manera del ser humano, o sea, una interfaz tiene que estar adaptada a la manera del ser humano de cómo adaptarse a sus flujos, a sus workflows y a su manera de entenderlo y conocer el mundo. Bueno, no sé si ¿cómo fue? Porque hay un periodo de aprendizaje y quería preguntar un poco ¿qué opinas claro, porque tú, claro, los hablabas antes del código, pero podríamos hablar también de las interfaces que hacíamos, Manel, las que hace ayer, la semana pasada, o las que tú hacías hace unos años, y cómo vas mejorando y cómo vas poco a poco haciendo mejores cosas. ¿Cómo fue el proceso tuviste que recurrir por supuesto, a otros o cómo fue más accidentado el empezar a trabajar con diseños o hacer cosas un poco más usables, o directamente tú piensas que es algo que te puede salir natural, no sé, por decir algo? Sí, yo creo que no, o sea, bueno, sí que me habré hecho algún curso de Udemy y cosas parecidas, ¿no? Pero no creo que necesites gran formación, una formación muy reglada para todo esto, ¿no? Evidentemente sí que te va a ayudar y si quieres profundizar en esto, pues claro que sí, ¿no? Pero para unas primeras versiones, yo al final lo que he ido aprendiendo un poco pues a medida que vas haciendo cosas, ¿no? Y como te toca, porque el primer proyecto en el que estaba no teníamos diseñadores, o sea que eras tú el que diseñaba de alguna forma. Luego cambié a una empresa que se llama Mobgen, que era una empresa holandesa que tenía oficina en Coruña. Y ahí sí, ahí eran como... Para ellos el diseño era súper importante, que hacían aplicaciones móviles, ¿no? Desarrollo de consultoría de aplicaciones móviles. Pero aplicaciones móviles muy bien, ¿no? Muy bonitas, muy usables. En todos los equipos había diseñadores. Entonces, bueno, al final te empapas un poco también de lo que tienes alrededor, ¿no? Y ves cómo trabajan los diseñadores y lees sobre sistemas de diseño y entiendes un poco cómo se comunican contigo, ¿no? Porque al final tienes que comunicar con ellos, tienes que entender un poco sus procesos. Entonces yo creo que cuando empiezas a trabajar con este tipo de perfiles, empiezas a curiosear lo que hacen y cómo lo hacen porque lo necesitas para tu día a día y bueno, luego nos quedamos sin diseñadores y al final te toca a ti intentar copiar un poco los procesos y no haces diseño como tal porque nunca llegué a hacer diseño ni a abrir, bueno, Figma sí que he abierto Figma, he hecho cosas en Figma, pero no muy serias, ¿no? Más mockups que Figmas como tal. Entonces, bueno, yo creo que sí, la clave sobre todo es la gente que tienes a tu alrededor y que aprendes de ella. Aprendes de ella y es eso, ¿no? Escuchar palabras y decir, ¿qué es esto? Pues me busco un libro sobre esto. Y te lo vas llevando tú. O sea, y tampoco puedo decir que sea un experto en diseño, Dios me libre. No, bastante lejos de eso, pero bueno, que te puedes defender, ¿no? Te puedes defender. Pues, yo recuerdo mi época de idealista que había un extenso equipo solamente dedicado a experiencia de usuario y los que de verdad saben del tema es gente muy especializada y muy tal y ven cosas donde tú no ves esa tipografía que está rematada de aquella manera, no sé qué, no sé cuánto, que no es adecuada porque y te lo explican ahí y te pues sí que tienes razón. Y esas cosas. ¿Cuántas veces pasa eso de decir, joder, pues eso es, qué tontería me estás contando, ¿no? Y haces el cambio y dices, hostia, pues sí, ojo, sí, que es mucho más cómodo esto. Después está tu ego que te dice, lo habría quitado yo solo, no me hace falta sin decírmelo. Ya vamos, seguro, vamos, ¿qué vas a ver este? ¿Qué vas a ver este? Bueno, pues sí, te quería preguntar también un poco, pues eso. No sé si Frank quieres decir algo. No, por seguir un poquito avanzando con histórico de eventos de Pablo. Pasaste por Imatia, pasaste por Mobgen y... Sí, en Imatia hacía un poco de todo, me tocaba full stack, que era tu primer trabajo, te tocaba tocar lo que fuera, pero yo de aquella fue cuando me empezaba a dar cuenta de que a mí lo que me gustaba era la parte más visual, no más de usuario y todas esas cosas. Y me surgió la posibilidad de irme a Mobgen, trabajo frontend full
vamos, todo el día. Ujú. Y me fui, luego busqué en Google después de aceptar la oferta Mobgen y la primera noticia que aparecía era la empresa que te paga las cervezas o algo así. Y digo, hostia, ¿y esto? ¿Dónde me he metido? Pero bueno, estuvo guay porque al final es empresa internacional, ¿no? Y te das cuenta de que culturalmente la forma de trabajar, al menos ahora está cambiando, ¿no? Aquí en España cada vez hay más empresas que trabajan de otra forma, pero hace 4, 5, 6, 7 años, bueno, ya hace casi 10, pues bueno, aún hacía falta un cambio de chip, ¿no? Y molaba un montón de aquellas, por lo menos trabajar y ver otras cosas. Y para mí fue un cambio bastante guay, ¿no? Y también a nivel cultural de empresa, de una empresa pues que de verdad le preocupa a sus trabajadores, que hace un esfuerzo muy grande porque la gente esté cómoda. Y bueno, pues ahí estuve como un año y casi 2, algo menos de 2. Y resulta que, bueno, por el medio, pues yo trabajaba de frontend, estábamos en un proyecto interno y la persona que llevaba el backend, pues un día me dijo, oye, que tenemos aquí una idea y tal, yo y un colega, eh, vente y te cuento y no sé qué. Entonces me invitaron allí, ellos son de Pontevedra, me invitaron allí a tomar unas cañas y tal, y me dijeron, oye, mira, vamos a hacer un software para hacer formularios. Y me quedé así en plan, pero qué chorra. O sea, estoy haciendo un backend as a service ahora con notificaciones push, millones de cosas, no sé qué. Voy a hacer formularios. ¿Qué chorrada es esa? Así, joder, formulario de programas en 2 minutos. Pero bueno, al final me acabaron liando. Y joder, los putos formularios tenían chicha. Tenía mucha diversión. Y ahí pues empezamos Arengu. Fue el comienzo de Arengu. Año 2015. No, 2017, 18. Sí, hace nada. Y de Hace ahí, nadita, 5 años. de ahí a Octa. Sí, o sea, en Arengu estuvimos pues 5 años, más o menos, ¿no? También un poco lo mismo, nos apuntamos a todo, tuvimos mucha suerte porque conseguimos inversores, porque, bueno, uno de mis socios, Jacobo, trabajaba en Grupo Vico, que es Logia, a lo mejor os suena, es una empresa de marketing digital, está en Vigo principalmente, tiene oficina en Barcelona, también en Madrid. Y bueno, pues cuando él dijo que se iba de la empresa, ¿no? El CEO le dijo, oye, ¿pero a dónde te vas? ¿No? Y entonces le contó toda la historia y al final pues invirtió en nosotros. Entonces pues ahí fue cuando decidimos, nos estábamos trabajando en nuestro tiempo libre, haciendo el producto los sábados y los festivos y cuando podíamos. Y ahí fue cuando dijimos, pues nos vamos, ¿no? Y nos fuimos todos full time y a la experiencia, a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí estuvimos bastante tiempo iterando. De hecho, bueno, fue cuando empezamos a entender todo esto de las startups, porque yo me acuerdo cuando salíamos de aquí, ¿inversores? ¿Qué es eso? En plan, ¿cómo funciona esa movida? ¿Cómo que te dejan dinero? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, pues la verdad es que estuvimos un tiempo aprendiendo de cómo funcionaba todo eso, cómo funciona el capital riesgo, y el resto de cosas que de repente te tienes que empezar a encargar, porque tú programas frontend y de repente pues tienes que hacer recursos humanos, tienes que vender, tienes que hacer marketing, tienes que hacer un montón de cosas que están totalmente fuera de tu experiencia, tu control y todo. Yo tengo Pero que bueno, decir que sí. no, dale. Digo que es muy No, que divertido, tengo que que al decir final aprendes de que todo. claro, tú lo dices, pero tú lo estás diciendo, yo me estoy estresando cuando te oigo, pero te oigo tan tranquilo diciéndolo. O sea, es decir, estás soltándolo así, pues tengo que hacer recursos urbanos, marketing, no sé qué, no sé cuánto. Con una tranquilidad, con eso yo, o sea, yo me agobio de oírte. Porque, claro. A ver, yo creo que la suerte también es ser varios, ¿no? Y ser 3 personas más... A ver, 2 éramos informáticos puros y Jacobo era un poco de todo, un poco de informático, un poco de marketing, economista también, estudiaba economía, entonces, bueno, eso al final también te da mucha tranquilidad porque es una persona que, bueno, aunque tampoco sabe, porque la experiencia que teníamos era la que era, sí que tiene más, pues, no sé, está más acostumbrado a esas cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados ahí a estar encerraditos con nuestro ordenador, nuestras movidas, ¿no? Y no hablar con mucha gente. Claro. Y sí que al principio cuesta ese salto. Pero eso, de la mano Vais, de alguien que tiene más experiencia, que se siente más cómodo, es mucho más fácil. vais creciendo, vais teniendo apoyos, supongo que de vuestros primeros inversores también tenéis algún tipo de orientación. ¿Cómo acabáis siendo la primera? Creo que fuisteis la primera empresa en Galicia estar financiada por entrar a Combinator. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas clave, o sea, cuando buscas inversión o cuando te dan inversión, el dinero es importante, evidentemente,
pero yo creo que más importante son las personas. Yo siempre o sea, cuando me preguntan aprendizaje de tu vida profesional, lo importante son las personas, es esa frase, es el resumen. Y aplica a todo, absolutamente a todo. Y aplicado, por ejemplo, a esto, ¿no? Nosotros podíamos haber conseguido pasta pues de otros sitios, ¿no? Otras aceleradoras que habíamos entrado, estuvimos en Vía Galicia y podíamos haber conseguido pasta de Vía Galicia. Pero fue mucho más útil rechazar la financiación de Vía Galicia y irnos con este caso fue Rubén Ferreiro, ¿no? Es el CEO de Grupo Vico, porque al final es una persona de la comunidad que tiene un montón de contactos, que se relaciona con un montón de gente, ¿no? Y que se preocupa de verdad un montón por ti. Y detrás de eso, pues vino la siguiente ronda, conseguimos una ronda de inversión con Cafund, que es uno de los fondos de inversión más conocidos aquí en España, que un poco vino lo mismo, ¿no? Al final, pues también una persona gallega, se llama Jaime Novoa, que ahora vive en Galicia, antes estaba en Madrid, ¿no? Pues habíamos hecho como una relación de confianza, ¿no? Pues al final con Jaime, pues hablábamos, le contábamos lo que estábamos haciendo, él nos aconsejaba, incluso nos echaba una mano, ¿no? Sin siquiera invertir en nosotros, simplemente pues porque por la comunidad, ¿no? El rollo de comunidad, de que crezcan cosas, de que Galicia sea más potente. Y nos ayudaba a cambio de nada, ¿no? Y al final esa confianza acabó en una ronda de inversión con ellos. Entonces al final para mí el resumen que son las personas, ¿no? Y después de esa ronda, pues bueno, ahí por el medio pasaron de todo, o sea, nos pegamos golpes por todos lados, una montaña rusa constante yo el resumen de montar una empresa es montaña rusa de emociones, ¿no? Pues la cosa no funciona, llevas 6 meses o más tiempo probando, creces pero súper pequeño, muy poquito, no acabas de arrancar, no sé qué, estás frustrado, ya llevas 3 o 4 meses que cabreados, pensando ya en mandar todo a tomar por saco, ¿no? Y de repente te presentas a Y Combinator, que la segunda vez que nos presentamos una primera vez y nos rechazaron y nos presentamos a la segunda. Casi nos presentamos porque por presentarnos, ¿sabes? Porque, pues venga, va, pues para adelante, ¿no? Además, Jaime y Ferreiro nos insistían, ¿no? En que nos presentamos y que, pues venga, va. Oye, de repente te suena el teléfono a las 3 de la mañana que te han cogido, ¿no? Y dices, hostia. Entonces, de repente estabas abajo de toda la montaña rusa y pasas a estar en la mejor aceleradora de startups del mundo, pasas a ser una empresa de la hostia, pasan a hablar de ti en el periódico y dices, si no he hecho nada, he cubierto un formulario. Y ahí fue un poco como acabamos. También habría que comentar aquí varios temas, ¿no? Sobre el tema aceleradores, que en aceleradores hay muchos, y comunidad y todo eso. Y hay dos temas de los aceleradores. Uno principal es que, incluso a pesar de ser Y Combinator, o sea, traer un acelerador no te asegura el éxito. Es así. No, totalmente. Es así. O sea, corres el riesgo, efectivamente, de que, o sea, es al final el acelerador juega un poco a la lotería y tú eres su ticket. ¿No? Digamos, es así. Entonces, que claro, Y Combinator te abre muchísimas puertas. Hemos tenido a alguien aquí, no voy a decirlo, hemos tenido más de uno, seguro. Uno, por lo menos, tengo en mi cabeza. Alguno lo tendrá también, que estuvo en Y Combinator y le abrió ciertas puertas, eso es cierto a él, pero la empresa creo que no sé, sí, era una pequeña empresa. No sé, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente uno cuando te llama Paul Graham y te dice ahí, oye Pablo, me mola tu rollo, vente para acá? Pues la verdad es que sí que fue una alegría de la leche, sí, porque fue un momento en el que estás mal, ¿no? Y de repente te pasa esto y, jolín, como que te recarga las pilas, ¿no? Y vuelves a enganchar y vuelves a coger todo con muchas más ganas y sí, porque además estaba pensando que además justo en esa época incluso también se nos acababa un poco, no se nos acababa la pasta, no teníamos un poco de margen, pero ya estabas empezando a pensar en, no sé cómo va la caja, igual en algún momento hay que empezar a reajustar la plantilla, ¿no? Y nada, pues eso, entrar en Y Combinator fue la leche, porque, o sea, primero por la marca que te da, que tampoco a mí me cuesta a veces entenderlo, pero dices, bueno, pues vale, me ponen un sello ahí y parece que ya soy mejor empresa, ¿no? Pero vale. Y segundo, yo creo que sobre todo por o sea, no es un aprendizaje que digas, buah, te descubren algo que no te descubrirías de ninguna otra forma. Muchas veces son cosas lógicas, pero son cosas lógicas que tienen que estar ahí esas personas para decírtelas, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo una dirección y tú estás encerrado en que vas en esa dirección, a lo mejor estás mirando la dirección que no es. Simplemente tiene que estar alguien con esa visión que a lo mejor ha visto 40 startups pegándose en esa misma dirección y que a alguna le funciona a la contraria, ¿no?
O sea, yo me acuerdo porque una de las primeras cosas que entramos, claro, porque al final los mentores, ahí tienes mentores, ¿no? Y los primeros mentores que teníamos, uno era pues el primer empleado o el segundo empleado de Airbnb, la parte de growth, de marketing. O sea, una persona que ha visto Airbnb crecer como a lo loco. Otro era el CEO de Algolia, no sé si os suena Algolia, el buscador, Sí. ¿no? Pues el CEO era uno de nuestros mentores. Y me acuerdo que una de las primeras reuniones con él, estábamos obsesionados con que no se activaban nuestros usuarios, ¿no? La gente se registraba, pero pues nada, un 3% de la gente probaba el producto de verdad. Y, joder, pues llevábamos meses haciendo tours, haciendo, no sé, tutoriales, mandándole correos a la gente, las de Dios, ¿no? Y nos dijo, la simple reflexión que nos dijo fue, o sea, se activa un 3%, ¿no? Sí. Vale, pues, ¿quién se activa? ¿Cómo son esas personas? Olvidaros del resto. Plan, centraros en los que de verdad se activan y conseguir muchos más de esos. Y es una reflexión súper sencilla que a lo mejor pues no hace falta un máster para tenerla, ¿no? Pero pues igual llevamos 6 meses en la otra dirección obsesionados con activar ese 95% de gente. Y entonces, bueno, al final es gente que ha visto muchas cosas, simplemente. Y te puede contar pues lo que ha funcionado a unos o a otros. Entonces, eso, la experiencia está guay. La experiencia y también un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De cuando trabajas con gente de fuera te das cuenta también de otras visiones, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y te das cuenta de que estos son muy yanquis, entonces muy directos, nada de perder el tiempo, súper útil todo, ¿no? Consejos prácticos, también muy de comunidad, y eso también es otra cosa que a lo mejor a veces aquí nos pasaba o nos faltaba, ¿no? Hay una tarta, entonces aquí nos peleamos por el último trozo como haga falta, ¿no? Allí la visión es, hay una tarta, pues hagamos que esa tarta sea 10 veces más grande, ¿no? Y la repartimos. Entonces, muy visión de ayudarse unos a otros, colaborar, ¿no? Y me acuerdo las primeras reuniones que hacíamos porque nos dividían como por subgrupos de startups, ¿no? Y nosotros nos metían en el grupo de Developer Tools. Y claro, hemos 7 o 8 startups y hacíamos pues un día a la semana como un alcohólicos anónimos de startups, ¿no? Ibas allí y contabas tus movidas, lo que te había pasado. Y ya desde el primer minuto, gente ayudándote, gente, pues no sé, intentando. Me acuerdo de una persona que decía que conocía a alguien en Google que nos podría pues presentar para hacer un piloto, no sé qué. Pues, ese tipo de rollos, ¿no? Ese rollo, venimos aquí a colaborar, no a pegarnos unos con otros. Me encantó esos cambios de filosofía, ¿no? La verdad es Y que, claro, tú sigues ahí sí. picando con el React, seguías haciendo más cosas en tu día a día. Bueno, ahí me acuerdo que lo primero que nos dijeron fue dejar de programar. Se os ha ido de las manos, sois programadores y lleváis programando una barbaridad. O sea, parar y hay que hablar con usuarios y empezar a hacer otras cosas. Sí, sí. Esos fueron los primeros consejos. Eso Bueno, me eres parece. programador, es tu primera reflexión, ¿no? No tengo clientes, vale, pues hago otra feature porque eso seguro que me trae clientes, ¿no? O sea, sigo sin tenerlos, otra más, ¿no? Y es como, de repente has hecho un Frankenstein y es mucho peor, es mejor tener poco y bien. Pues te quería comentar el tema de lo que nos, al hilo de lo que nos dices de eso de ayudarse, de comunidad y todo eso, pues para mí me parece un poco la antítesis de la idea generalizada de que, claro, vas a entrar en Y Combinator y aquello va a ser una competitividad extrema, incluso a lo mejor dentro de Y Combinator. Entonces, es diferente, ¿no? De lo que, de la idea preconcebida o Sí cómo que, o es. sea, no sé si competitividad, pero sí que al final o sea, son 3 meses de aceleración, ¿no? Y esto de verdad sí que es aceleración, ¿no? Como otros sitios que te dicen que te aceleran y luego te dan charlas para que pierdas el tiempo en vez de ponerte a negocio, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Estos no, esto es, tú el primer día defines una métrica que pueden ser tus clientes, pueden ser tus usuarios, pues en nuestro caso era el revenue, ¿no? El beneficio que teníamos, la facturación. Entonces, tienes que hacer que en 3 meses, el día que acaba la aceleración, tienes un demo day que tienes que presentar el proyecto ante miles de inversores y tienes que hacer que esa métrica crezca lo máximo que puedas. Son los 3 meses centrados en esa métrica. Todo lo que hagas tiene que ir a la métrica. Si hay algo que estás haciendo que no mejora la métrica o que no va con esa idea, deja de hacerlo. Eso aplica a absolutamente todo lo que se te ocurra en la empresa. Entonces, bueno, ese cambio de mentalidad de
sí, vale, voy a programar esto que me mola, no, esto no hay que hacerlo. ¿Aumenta la métrica? Bien, pues lo hacemos, si no, no. Y además hacen como checkpoints, ¿no? Todas las semanas, en esa reunión de startups, tú te pones como un objetivo a la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana dices, no he llegado a mi objetivo, ¿no? Entonces, es como una vergüenza pública. Entonces, no hay una competencia entre ellas, porque tampoco es que haya un incentivo muy grande a pelearse, pero sí que hay intensidad, ¿no? Es como que el propio proceso te obliga a centrarte en lo que te tienes que centrar. Y sí, sí. No, está claro. Se estás en un ambiente que al final a lo mejor no es competitivo, pero sí que es un poco de presión. Quería preguntarte si aquí con mala idea y mala intención un poco por el dark side. Ajá. Pues, ¿puedes hablarnos así de, no sé, ¿tú ves algún tipo de dark side en esto de los aceleradores o tu experiencia de todo esto? A ver, o sea, al final yo creo que también, bueno, depende de muchas cosas. Depende de con quién das, Mm, porque, o sea, por ejemplo, otra de las cosas que tiene Y Combinator es que cuando tú entras tienes acceso a una especie de intranet que tiene, ¿no? Y la intranet ujú, tiene, pues, entre otras cosas, como la Biblia de cómo montar una empresa. Cualquier duda que tengas, la buscas ahí y acabas encontrando algo. Y aparte de eso, tenían como una especie de TripAdvisor de inversores, ¿no? Entonces la gente ponía nota a sus inversores, dejaba comentarios sobre sus inversores. Entonces tú podías ver pues, lo que opinaba la gente de otros inversores. Y ahí es cuando te das cuenta de que hay muchísimos inversores que no te debes acercar a ellos, ¿no? Hay gente, pues como en todos lados, ¿no? ujú. Que es mala o que tiene sus intereses y te va a pisar si sus intereses no van alineados con los tuyos, ¿no? Mientras que a nosotros, por ejemplo, pues en ese sentido tuvimos mucha suerte, ¿no? Nuestros inversores siempre se portaron muy bien con nosotros, incluso en las malas, o sea, incluso en la venta, en todo momento, ¿no? La verdad que pues da gusto pues tener inversores que de verdad se preocupan por ti, ¿no? Porque al final, bueno, ellos saben el 100% de lo que está pasando en la empresa y son, vamos, entienden tu punto de vista muchas veces, ¿no? Al final son más importantes las personas también, o sea, yo creo que la clave también es encontrar inversores que opinen justo eso, ¿no? Que lo más importante son las personas, ¿no? Porque imagínate que por cualquier momento tienes que cerrar tu empresa y eso pues le joda al inversor, ¿no? Pero hay inversores que a lo mejor lo que les importa es que de verdad tú salgas bien, no salgas cómodo, porque probablemente a lo mejor te da por montar otra, ¿no? Y ellos van a ser los primeros en comprar el ticket para la siguiente. Ujú. Entonces, hay inversores que tienen una visión más de exprimirte como puedas y hay otros que no, ¿no? Y yo creo que también va por fases. Primeras fases es menos habitual, es más habitual que pueda haber gente más preocupada por ti. Fases más grandes cuando estás creciendo, los inversores son más financieros, que lo que les importa es sacar beneficio y tú que les den por saco, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado con ellos. Yo creo que la clave es la comunidad y lo que puedas aprender de otra gente que te dé feedback sobre eso, ¿no? Yo recuerdo la primera vez o sea, me acuerdo de la primera vez que tuvimos el primer inversor, que yo me senté con Diego de Sigue tu Liga. Sigue tu Liga era una startup de aquí de Coruña que ahora han pivotado y hacen otra cosa, se llama Kluber. Y me acuerdo que me senté con ellos para que me contara, en plan, de qué iba esto de los inversores, qué inversores había, que me hiciera como un one-to-one, ¿no? De estos a lo que es una inversión y qué inversores hay. Y pues al final es eso, ¿no? Que la gente que haya experimentado que te cuente cosas. Pues Muy bien. me parece un gran consejo, una gran experiencia esa, de que al final necesitas gente que realmente lo haya experimentado. No te vale leerlo en Hacker News, por ejemplo. A lo mejor eso es lo que hace falta. Bueno, hay una pregunta que me quedó en el tintero, pero más controversia, muy controvertida. O sea, ¿el React con tipos o sin tipos? No so- Ojo lo que respondes, ¿eh? Ojo lo que respondes porque la gente se le puede tomar a mal. Puedo decir que empezamos, o sea, nuestro código en frontend sigue sin tipos, pero ha sido el mayor error que pudimos hacer. Y hace tiempo que estamos mirando muy paulatinamente a TypeScript dentro de React. Pero sí, sí, tipos. O sea, vamos, si tuviera que volver a empezar ni lo plantearía, vamos, ni loco. Era muy hater del mundo tipado hasta que eché unos años sin tipos y es horrible. Pues Eso hicisteis, supongo que varias iteraciones
E incluso en todo ese proceso, en esa montaña rusa que describías, también habría una montaña rusa a lo mejor de tecnología, de arquitectura y de todo, ¿no? No, tampoco tanto, tampoco tanto. Al final lo que hicimos fue un poco aprovechar los conocimientos que teníamos de anterior empresa, sobre todo de Mobgen, ¿no? Backend, frontend, usamos las mismas tecnologías. O sea, ¿qué sabemos hacer más o menos bien esto? Pues esto, ya ni darle vueltas ni nada, ¿no? Pero sí, evidentemente, ¿no? Hay un montón de refactors que hay por el medio, rediseños, se te va de las manos los tiempos con las planificaciones. Uf, sí, sí. Hemos vivido unas cuantas cosas. Además es un producto bastante grande y bastante técnico, entonces sí, sí, tuvimos cambios grandes, sobre todo una última fase en la que rehicimos totalmente el editor de formularios y igual nos tiramos casi 6 meses con eso, pero mereció la pena. Y como, volviendo otra vez a la historia y tal, ¿cómo Okta llama a tu puerta? A Pues vuestra puerta. Octa, o sea, ya habíamos tenido un poco de relación con ellos, ¿no? Porque ellos ya nos, bueno, vuelvo a más atrás, años atrás, OutZero, una empresa argentina, ¿no? Había trabajado, pues, era el líder de la identidad para customers, ¿no? Y bueno, OutZero eran usuarios nuestros, de hecho, pues teníamos un poco de relación, al final también Argentina y Galicia comparten bastantes cosas, y bueno, pues a casualidades de la vida, pues acabamos un poco pues llevándonos con ellos, ¿no? Por cosas que pasaron. Entonces, bueno, OutZero lo compró Okta hace, no recuerdo exactamente el año, pero era 2 o 3 años. Y un poco volvió, ¿no? Volvió esa posibilidad de, bueno, pues de unirnos a ellos de alguna forma y aquí estamos. Y aquí estamos. Un saludo a Alex, que a lo mejor nos escucha o no. Bueno, Que Alex. es muy interesante, pero no hemos hablado tampoco un poco del producto, porque como decías antes, eso es una herramienta para desarrolladores. Tenemos muchos desarrolladores que nos estarán escuchando, y puedo decir ahora muchos con orgullo y satisfacción, porque la verdad es que sí, tenemos cierta gente que nos escucha. Y entonces, claro, te voy a dar, no sé, la oportunidad, así, generosamente, a lo mejor de hacer un sales pitch aquí brevemente, de por qué un desarrollador o una empresa que pueda, por qué tiene que usar tu producto o qué le aporta, qué beneficio le aporta usar tu producto. Porque la verdad es que yo también me quedo un poco con eso, porque eh, creo que la gente también a lo mejor se puede aprovechar de eso. Sí, pues nosotros básicamente lo que hacíamos era flujos de registro de usuarios, ¿no? Pensar Ujú, el típico formulario de sign up, de email, contraseña, social login y todo lo que se te pueda ocurrir por ahí. ujú, eh, y toda la lógica que hay después de ese sign up o durante ese ujú, sign up, ¿no? Pensar, mandar un OTP temporal al correo electrónico para meter un siguiente paso, pensar, meter lógica en función de, pues haces peticiones a APIs y en función de las respuestas enseñar un formulario u otro, un paso u otro, pensar en integrar, yo que sé, third parties, por ejemplo, temas de reconocimiento facial, si tienes un flujo de registro, por ejemplo, en un banco, cosas así, ¿no? Integrar third parties para subir DNIs electrónicos, y luego todos esos datos van a algún lado, ¿no? Van a una API, van a un MailChimp para luego mandarle correos, van a Hashpot, van a donde surja, ¿no? Entonces, un poco lo que hacíamos era la orquestación de todo ese flujo. Al final el registro lo acabas haciendo con tu API o con tu Identity Provider, si usas Firebase, Cognito, lo que sea, o Okta, o bueno, OutZero en este caso. Pero tú podías orquestar dentro de Arengu pues todo lo que quisieras. Meto social login, se lo quito. La idea era un poco que el equipo de marketing, sobre todo estábamos más enfocados en el equipo de marketing, ¿no? La gente de marketing que hacía campañas de marketing y cosas así. Entonces, poder iterar cosas en el flujo de registro de forma más o menos rápida, porque al final era un drag and drop que podías más o menos, muy más o menos, porque sí que era bastante técnico, poder cambiar cosas rápido, ¿no? Que al final, me acuerdo, venían clientes que te decían, no, mira, sí, es que queremos meter aquí un campo de teléfono, te decía el de marketing, un campo de teléfono aquí, que es algo que deberían ser 10 segundos, vale, es un ticket en Jira, que no entra en este sprint, entra en el siguiente, son 3 semanas, desde dentro de 2 semanas que empieza el siguiente sprint, se me va a 4, 5, 6 semanas. Eso es el optimista, ¿no? A lo mejor te ibas a 5 semanas para meter un input de texto. Y dices, hostia, aquí es imposible probar cosas. Entonces era quizá el caso de uso, ¿no? El poder iterar
en el flujo de registro. Bueno, me acuerdo que en Y Combinator nos había dicho, ¿no?, que en Airbnb, por ejemplo, tenía un equipo entero de programadores, diseñadores, etcétera, solo enfocado en el formulario de registro para optimizar el formulario de registro. Entonces, al final es una parte core de tu producto, es importante, y cualquier cosa que puedas ayudar un poco ahí a agilizar a eso y a mejorar conversiones al final y a poder probar cosas. Cuando empiezas, a lo mejor es muy pequeñito lo que haces, pero a medida que crece, de verdad que nosotros hemos visto cada flujo de registro que es monstruoso. Parece una tontada, pero es importantísimo a cualquier empresa que esté online el tema de los formularios de registro, que sea adecuado, amigable, que, vamos, he visto vidas anteriores, cosas y cómo se iba tuneando, porque se notaba la diferencia de conversión de usuarios en el producto, ¿no? Sí, sí, y además pequeñas cosas que a lo mejor no te esperas, ¿no? O incluso por sectores, ¿no? Porque a lo mejor lo que para el sector banca es bueno, para el sector construcción no funciona, ¿no? A poner los campos en un sitio o en otro, es súper interesante eso, ¿no? Porque pues el tipo de persona que usa cada producto es diferente y tiene formas de verlo, es súper interesante. Yo la verdad es que nunca me habría planteado toda la profundidad que tiene todo esto. Es muy curioso que específicamente tú nunca te lo hayas planteado, pero bueno, la verdad es que yo creo que es algo que el tema ese que hablaba, que te comentaba al principio de la gente que se ha especializado en ciencia cognoscitiva o como se llame, en UX, en UI, que sí, después cuando tienes a alguien que lo ha estudiado y que es un especialista, sí que se nota la complejidad y las diferentes posibilidades y todo lo que hay. Y bueno, quería preguntar también un poco, ya que estamos un poco porque al ser una herramienta de desarrollo, la verdad es que es muy interesante incluso para nosotros, yo creo que y para la gente. ¿Cuál es tu cliente, vuestro cliente? ¿Tienes un cliente tipo o es un producto que puede usar cualquiera? El niño para hacer un registro para su clase, para la aplicación de la clase. Bueno, o sea, lo primero es que ya no es un producto, ya no te puedes registrar, ya, bueno, estará web, pero no durará mucho. Pero así que o sea, sí que teníamos caso de uso concreto, ¿no? Pero bueno, quizá también fue uno de los problemas que tuvimos, estaba pensando ahora, ¿no? Porque hicimos una herramienta mega horizontal, ¿no? Como buenos programadores, todo lo que hagamos tiene que ser súper reusable y adaptable a cualquier caso que se te ocurra. Entonces, hicimos una herramienta muy transversal que te permitía hacer desde registro de usuarios hasta movidas de recursos humanos, hasta formularios con estado que podías ir cambiando y mandando, haciendo triggers de flujos con automatizaciones según el estado en el que estés, hasta, pues, no sé, hacíamos de todo, ¿no? Me acuerdo que llegamos a tener como 12 o 13 casos de uso en la web, que era una barbaridad. Y al final el resumen fue, escojamos el mejor, ¿no? Escojamos foco a lo que de verdad somos diferenciales y flujo de registro de usuarios, que al final la mayor parte de empresas que tienen registro de usuarios son otros SaaS. Al final SaaS que venden a través de Internet de alguna forma, mayoritariamente B2B en nuestro caso, porque B2C, bueno, tenía otros casos un poco diferentes, aunque también teníamos gente que hacía B2C, pero mayoritariamente B2B porque al final SaaS B2B tenía muchas automatizaciones para, pues, mandar datos, guardar datos en CRMs o cosas así. Tenía más posibilidad de poder, pues, decidir cosas, ¿no? Tenía muchos flujos más complejos o incluso para evaluar a los usuarios, ¿no? En función de, pues yo qué sé, estoy pensando, ¿no? En función de un scoring, ¿no? Si el usuario me ha respondido esto, entonces va por este flujo. Si el usuario me ha respondido esto otro, va por este flujo, ¿no? Entonces íbamos como sumando puntos, entonces todo eso se guarda en el CRM. Al final ayuda mucho a la gente de ventas y a la gente de marketing más enfocada en B2B. Así que sí, SaaS, B2B, normalmente era el que disfrutaba los beneficios, era la persona de marketing, el que lo utilizaba era más técnico, porque al final era un producto técnico, o sea que al final el que te encontraba en Google era el técnico porque tenía el marrón y lo estaba intentando buscar en Google, y luego el que de verdad disfrutaba del uso, ¿no? Y de los beneficios era el de marketing. El técnico se quitaba dolores de cabeza. Por Pues ir, yo creo que por ir cerrando ya, porque
Ya estamos, ya llevamos un buen ratillo, ¿no? Llevamos 80 minutos casi, ahora Y la mismo. queremos agotar a Pablo, que tendrá que hacer sus cosas y tendrá que cenar y tal. Pero bueno, no quería terminar sin decir, vale, eres un hombre hecho y derecho, más joven que nosotros, pero un hombre hecho y derecho que ya ha pasado por empresas, pasado por Focotap, pasado por empresas, montaste tu propia empresa, la vendiste, ahora estás en otra empresa. La Atlántica Conf. Ujú. Eso nos quedaba, lo tenía apuntado aquí precisamente. Nos quedaba ahí. A ver, háblanos un poco. Porque esto ya es, o sea, ya no es, estoy en la facultad de informática haciendo el friki y me junto con otros a hacer el friki. Esto es un poco a otra escala, ¿no? Esto surgió un poco también, yo creo que un poco parecido por lo que montamos Arengo, ¿no? Porque montamos Arengo porque somos culos inquietos como todos los que estamos en este tipo de movidas siempre, pero sobre todo porque nos gustaba, o sea, lo que queríamos era demostrar que de verdad puedes hacer algo así, algo internacional, algo global, con impacto, desde aquí, ¿no? Que no tenías que irte a Barcelona, a Madrid, a Nueva York, porque aquí hay gente que es muy potente, de verdad, nosotros hemos entrevistado a gente, y ya no solo programadores, sino de otros campos, que decías, de verdad que no entiendo cómo esta persona me está mandando el currículum y está trabajando en la empresa en la que está trabajando, si ya ha pasado por Nueva York y por sitios de la leche. Entonces tienes gente súper buena aquí y queríamos demostrar un poco que desde aquí también se puede hacer eso, ¿no? Y al final va un poco liado con la Atlántica Conf, ¿no? Al final lo que queríamos hacer con la Atlántica era enseñar que no somos los únicos. En plan, hay un montón de gente en Galicia con empresas, con proyectos, metidos en proyectos de software libre, haciendo cosas que molan un montón y que nadie lo sabe. Entonces, era un poco la idea, ¿no? La Atlántica Conf era enseñar todo lo que hacemos aquí, porque son cosas muy potentes y con sentidiño, ¿no? No hacer tecnología por hacer tecnología como hacen pues en otros sitios, ¿no? Que al final lo importante es la tecnología y no para qué se utiliza la tecnología, ¿no? Lo importante es para qué se utiliza la tecnología. La tecnología es un medio, ¿no? Y nos encanta la tecnología. Pero usamos la tecnología para hacer cosas por el mundo, no para estropear el mundo, como han hecho mucha gente por ahí, ¿no? Entonces, un poco la idea de la conferencia, sobre todo, eran esos puntos, ¿no? Potenciar empresas, comunidades, las cosas que están haciendo aquí en Galicia, enseñarlo, potenciar las comunidades tech, porque tenemos comunidades tech cada día más potentes, la pandemia desde un bajón y la verdad que están volviendo a salir a montones. Entonces, aprovechar para que sea un espacio para que las comunidades puedan tener pues difusión y crezcan y cada vez haya más y más gente vaya a los meetups y más gente eche una mano en las comunidades y también pues haciéndolo bien, ¿no? Con sentido. Era así el pitch comercial de la Atlántica Conf. Pues Sí, pues tuvimos este año edición, que era la segunda, si no me equivoco. Sí. ¿Y cuándo esperamos que haya la tercera? Pues no se sabe aún, no se sabe. Veremos. Pero habrá tercera. No sé si el año que viene o el siguiente, pero habrá tercera seguro. Pues yo creo que con esto casi nos podemos ir despidiendo después de esto y la verdad es que me quedan preguntas, pero no te voy a decir, a ver que React Flux, arquitectura Flux o no, que Next.js. Pero no los voy a hacer hoy, porque van a quedar para otra vez. Y así Perfecto. otra vez habrá sangre y hablaremos de futuro de React, del software libre y de los frameworks JavaScript y todo esto. Como sé que son temas controvertidos, los dejamos para otro episodio. Y JavaScript en sí mismo es controvertido. Que le llamen eso un lenguaje de programación. y ahora no, en fin, gente, no te recomiendo. Hay aquí gente que, vamos, es muy mala. Yo no vais haciendo los comentarios. En Berlín, por si acaso, yo conozco gente en Berlín que la verdad que se compraron una casa aquí gracias a JavaScript. Y no vamos a entrar en detalles. O sea, que hay gente que le tiene mucho aprecio a ese bonito lenguaje que... Y gracias a PHP también. Y tampoco, bueno, en fin. Vamos a ver. Voy a hacer mosquear a todos mis amigos. Sí, la verdad es que estamos un poco... Que viene, se acerca hasta quedan navidades y tenemos que llevarnos bien. Y con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Un placer teneros a los dos. Gracias, Pablo, por estar con nosotros y abrirnos
contarnos tantas cosas, tantas intimidades. Como es Paul Graham. No, bueno, eso fuera de micro. Y estaríamos encantados de tenerte con nosotros otra vez, o hacer algo para la próxima Atlántica Conf, o cualquier otra cosa, que ya sabes, nosotros también tendremos, si lo que es tener gente con acento de Coruña, eso siempre, en este podcast siempre. Pues muchas gracias y contar con ello. Y gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego.